Bien, gracias. Yo no quisiera dejar de resaltar la creación del centro en el sentido en que debe ser, si no el único caso, uno de los poquísimos que se está creando desde América del Sur para América del Sur y, como podemos ver en la audiencia, por americanos del sur. Y esto es algo realmente inédito. Creo que uno de esos lineamientos claves es no redecirlo y lo ya dicho, sino que recobremos la originalidad en el pensamiento, y eso significa una escucha activa y una sintonía con el genio de nuestras sociedades, con su buen genio o su mal genio, pero con su genio. Sobre temas ya más sustantivos, creo que para hacerlo desde América Latina debemos salir del secuestro politológico en el que ha caído la democracia, de ser visto exclusivamente como un tema de sistema político, sistema de partidos, temas de representación y temas de ingeniería institucional. Me parecía importantísimo lo que decía Adrián Sen. Vivimos un momento excepcional en América Latina, y un momento excepcional en América Latina tiene que ver con que América Latina ha aprendido a mirar a sus sociedades, y donde hay 40 millones de pobres que han salido en el Brasil de la pobreza a la clase media, y en Bolivia tenemos 1.200.000 que también han salido de la pobreza. Para los americanos de este lado del continente, siempre fue un lugar común hablar de pobreza, miseria, exclusión, discriminación, y ciertamente tiene que seguir siendo un tema de nuestra agenda, pero con una variante y una reactualización sobre el rol de esas nuevas clases medias en nuestros países. Esta pirámide estructural que hemos tenido los americanos, los latinoamericanos, eso está cambiando, y esto va a tener enormes efectos en la reconfiguración social y en la resintonía política respecto a esas nuevas sociedades que se están generando. Creo que este es un tema importante de investigar, y hay un gran vacío sobre el punto. No solamente entonces mirar nuestro continente desde ese lado sombrío, que sigue siendo necesario, sino ver también estas nuevas luces que van apareciendo, y esto cómo va a reconfigurar nuestra cultura política democrática. Otro elemento sobre el que quisiera poner énfasis es en que no es suficiente hablar de calidad democrática. Tenemos que saltar a un concepto mucho más ambicioso, y es cómo encontramos nuestros óptimos sistémicos en cada uno de nuestros países. Y con óptimo sistémico quiero decir algo para que todos lo tengamos claro, y es referirme al ciclo neoliberal. En el ciclo neoliberal, antes de la caída de varios de nuestros presidentes, hemos tenido enormes descensos sistémicos que se correlacionan negativamente. Nuestros países dejaron de dar buenos resultados en lo económico, generaron más pobreza, generaron más desempleo, generaron mayor concentración de la riqueza. En términos políticos, vivimos el secuestro de la política por los partidos, que se fueron deslegitimando progresivamente, pérdida de popularidad de los presidentes de ese momento. En la sociedad tuvimos más pobreza, más desigualdad, más discriminación. A reconfigurar nuestros óptimos sistémicos en términos no solamente de la democracia y la política, sino también de la economía, de la sociedad y de nuestras instituciones. ¿Y cómo sería esa correlación? Otro elemento que no quisiera dejar pasar en este contexto, donde varios de nuestros países están en una situación de hibridez sistémica, es decir, hemos avanzado en resultados económicos, hemos avanzado en resultados sociales, pero tenemos todavía déficit en lo social, o mejor dicho, en lo institucional. Ciertamente hay un déficit de republicanismo en el caso de Venezuela, de Bolivia, de Ecuador. Ciertamente hay una desinstitucionalización, ahí hay un reto enorme, y también hay algunos riesgos de que algunas mayorías se conviertan en mayorías depredadoras. Es decir, no vean la situación de las otras minorías, sean depredadoras también de la oposición, y también solo miren sus propios intereses, y creo que esto no ayuda a pensar la democracia. Esto me lleva a decir que democracias pobres son democracias
pobres de futuro. Pero democracias que tienen también estos déficits nos pueden llevar a un futuro pobre para nuestras democracias. Otro elemento importante y ha sido señalado es el tema del conflicto, la conflictividad en nuestros países. Rafael hacía referencia al tema de Marx, que ponía en el centro del debate la cuestión obrera y el conflicto entre capital y trabajo, pero nosotros tenemos una conflictividad más polifónica. Tenemos una conflictividad donde varias voces han entrado al escenario del conflicto, del reclamo y de la demanda, y esto es absolutamente nuevo. Y creo que aquí hay un vacío enorme en la reflexión sobre democracia y conflicto, porque los conflictos han hecho a nuestras democracias, los conflictos rehacen a nuestras democracias y en algunos casos casi acaban con nuestras democracias también. Entonces, ahí hay un tema pendiente que es importantísimo mirarlo. Ciertamente hay conflictos mineros, los hay en Perú, también los tenemos en Bolivia, pero hay una gran variedad de conflictos. En un año de reporte que hacía el PNUD con la Fundación UNIR de Bolivia, se apuntaban 2.318 conflictos en América del Sur. 2.318 conflictos. El 42% de esos conflictos están concentrados en la región andina, que es la más conflictiva de todas. De tal manera que ahí tenemos un espacio de reflexión enorme porque hace a la ciudadanía, hace a la democracia, hace a la política, y ciertamente las causas de cada uno de esos conflictos son mucho más complejas que señalar uno solo de los factores. Es decir, son constructos que en algunos casos obedecen a causas más históricas, en otros casos a causas más estructurales, coyunturales, pero tenemos ahí un entramado muy complicado. Muchas gracias.